Saludos a todos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Rafael de la Cruz, quien es el encargado de la oficina del presidente electo Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado en Washington. Pero adicionalmente a eso, quizá incluso más importante todavía para el futuro de Venezuela y de los venezolanos, es parte de ese extraordinario equipo que desarrolló el plan de gobierno que va a implementar el gobierno electo de Venezuela, ese plan Venezuela Tierra de Gracia, del cual María Corina ha hablado con tanta emoción y con tanta ilusión. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Jesús. De verdad, encantado de estar contigo y con toda tu audiencia. No, muchísimas gracias a usted, no por este espacio, sino por todo lo que han venido haciendo por la liberación de Venezuela y sin lugar a dudas por todo lo que se va a poder hacer para la reconstrucción de Venezuela, que yo creo que al final es una de las grandes cosas, ¿no? Como siempre decimos nosotros, nuestro objetivo no es solamente salir de Maduro, del chavismo, de la dictadura. Yo creo que eso es un paso que vamos a dar sin duda, sino que el objetivo es reconstruir a Venezuela y que los venezolanos puedan vivir dignamente. Así es, así es. Yo quiero también más bien al revés, devolverte a ti las gracias y a todos los venezolanos que en el mundo entero, en Venezuela y en el mundo entero, están haciendo lo mejor que pueden para salir precisamente de este régimen oprobioso y al mismo tiempo, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Reconstruir el país, que es lo que a todos nos interesa. Seguro que sí, profesor. Bueno, vamos a arrancar por el primer bloque de preguntas. Recogimos aquí una cantidad de preguntas que nos ha escrito la audiencia por las distintas redes sociales. Las hemos compilado en tres bloques. Vamos por el primer bloque de preguntas, que tiene que ver con todo el tema de transición y orden. El chavismo está intentando implantar la matriz de opinión de que si ellos salen del poder y se instala una democracia en Venezuela, Edmundo, María Corina, ustedes, no tienen la capacidad de establecer orden en el país. Es decir, que va a haber una anarquía total que va a hacer que esto caiga por su propio peso. Eso de verdad es así, porque nosotros hemos escuchado a María Corina una y otra vez diciendo que hay un plan y que hay un equipo preparado para lo que viene. Bueno, lo primero que hay que decir, Jesús, en esto es que la anarquía y el despelote lo tienen montado ellos. Ellos han destruido el país, han destruido la economía, han destruido la calidad de vida de los venezolanos. Es decir, es increíble, por ejemplo, para darte un par de ejemplos rápidamente, el desastre nacional, que Venezuela sea hoy una economía de 100.000 millones de dólares. Eso era la economía que teníamos hace 26 años atrás, en términos nominales, es decir, sin descontar la inflación. Tú descuentas la inflación y la economía venezolana ahora es de unos 60.000 millones de dólares. Ahora, lo más increíble del caso es lo que podría ser Venezuela hoy si hubiéramos seguido el ritmo de crecimiento que teníamos en aquella época. Y en este momento podríamos ser una economía de 700.000 millones de dólares, es decir, una economía el doble del tamaño de Colombia, por ejemplo. En este momento somos la tercera parte del tamaño de la economía colombiana. Entonces, si eso no es caos y desastre, a mí que me pregunten, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en estos 26 años? Eso por un lado. Y por otro lado, esto es un régimen que no cuenta para nada ya con el apoyo popular. La inmensa mayoría de los venezolanos quieren salir de este régimen, quieren salir de esta barbarie en la que han convertido el país. De modo tal que, déjame decirlo muy claro, el caos lo tienen ellos armado. El caos lo tienen ellos armados. Un país donde la gente no puede comer decentemente, un país donde no hay trabajo, donde los salarios son miserables. Es decir, por Dios, ¿qué más caos tú quieres que un país en las condiciones en las que tenemos en este momento a Venezuela? Por otro lado, nosotros estamos convencidos de que por supuesto que podemos poner orden en el país. Y lo vamos a poner no nosotros, lo vamos a poner todo el país, porque todo el país está unido en una sola voz para reconstruir verdaderamente Venezuela, para lograr un país como el que todos queremos y que todos merecemos. De manera tal que en ese sentido no tengo ninguna duda que lo que vamos a sustituir es el caos por orden, por previsibilidad. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que tú tengas una economía ordenada donde la gente tenga ganas de invertir en una situación en la que te pueden expropiar en cualquier momento de una forma arbitraria, que fue lo que empezó a hacer Chávez hace veintitantos años atrás? Sí. Entonces, con eso acabó con la economía. ¿Cómo es posible que tú puedas vivir en un país donde tienes las reservas petroleras más grandes del planeta y resulta que en este momento estamos produciendo menos de 1 millón de barriles cuando estábamos produciendo 3,5 millones de barriles hace 26 años? Nosotros podríamos ser un país en este momento produciendo 6 millones de barriles al día y estamos produciendo menos de 1 millón precisamente por el caos que ellos han introducido, en este caso en PDVSA. De manera tal que
Yo no tengo ninguna duda con los equipos extraordinarios que tenemos alrededor del trabajo que ha estado haciendo María Corina, con el presidente electo Edmundo González. No tengo ninguna duda y con el apoyo tremendo de un país entero que vamos a poder reencauzar el país y orientarlo a una fase de crecimiento y de bienestar extraordinario. Fuerzas Armadas, cuerpos policiales, que hoy están bajo la tutela, pero también son víctimas de la represión de este sistema y del hambre que ha generado este sistema y de la crisis que ha generado este sistema. ¿Cómo ven ustedes el rol de estas Fuerzas Armadas y estos policías esos primeros días de gobierno, en lo que se instale la democracia en el país? Las Fuerzas Armadas y la policía votaron exactamente igual que el resto del país. Más del 70% del país votó a favor de Edmundo González y ese mismo nivel, digamos, de aprobación y votación se presentó también en los cuarteles, en todo, lo sabemos, nosotros tenemos los datos de todos los centros electorales y los centros electorales donde precisamente votaron los militares, allí la proporción, digamos, de aprobación para Edmundo González fue exactamente igual. De modo tal que nosotros contamos con los militares y contamos con una buena parte de la policía. Son gente que son venezolanos como nosotros, que tienen familia, que tienen abuelas, tienen hijas, tienen sobrinos, es decir, son venezolanos, saben lo que está pasando, saben lo que está pasando. Y vamos a contar con ellos, con muchos de ellos, obviamente no con todos, porque hay algunos que están implicados naturalmente en delitos y la justicia les llegará eventualmente, la justicia les llegará. Pero es muy importante que esté muy claro que esto es un solo país. Aquí nosotros vamos a contar con todo el mundo para poder reconstruir el país. Y quiero mandar un mensaje especialmente a todos aquellos empleados públicos que están justo en posiciones en este momento pues muy difíciles porque tienen que hacer lo que este régimen, estos malandros, ¿verdad? Les indican. Pero esa gente está ahí y vamos a contar con ellos para reconstruir el país igualmente. De manera tal que no es que vamos a salir del régimen y entonces se arma un tremendo alboroto y no nadie sabe qué hacer. No, no, no. Es decir, se van a salir los que tienen que salir y el resto del país que está en el sector público y fuera del sector público, vamos a construir juntos, a reconstruir juntos este país, sin ningún tipo de duda. Quiero mandar un mensaje adicional en este momento. Nosotros hemos dicho siempre que estamos dispuestos a negociar una salida del régimen ordenada y sensata. Lo reiteramos, lo reiteramos. Estamos dispuestos a hablar con quien esté dispuesto a hablar con nosotros, tanto el sector civil como el sector militar. Y de hecho, hay algunos que se nos acercan, muchos que se nos están acercando, por cierto. Pero lo que más importa en este momento es que esto sea una transición ordenada y pacífica. Eso es lo que nosotros queremos realmente. De manera tal que hago un llamado nuevamente a todos los personajes del régimen. Las puertas están abiertas para negociar. Espero que lo hagan antes de que sea demasiado tarde. Excelente. ¿Sabes que una de las cosas, profesor, que más nos llega a nosotros son mensajes, ahora que usted toca el tema, de empleados públicos? Pero miles de mensajes de empleados públicos que dicen, hola Jesús, me obligaron a marchar, nos están obligando a escribir esto en las redes sociales en contra de María Corina, en contra de Edmundo y en contra de los liderazgos varios de la plataforma unitaria. Nos están obligando a hacer esto, nos están obligando a hacer esto otro, qué va a pasar en el país, pero también nos llegan muchos mensajes diciendo, mira, nosotros no somos parte de esto. Digamos, yo soy funcionario de carrera, yo tengo tantos años trabajando en este ministerio, tengo tantos años trabajando en esta alcaldía, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo esta gente, pero este es mi sustento. Y el chavismo también ha intentado meterle miedo a los civiles, así como hace con el mundo militar y el mundo policial, también con el mundo civil, que bueno, como usted bien sabe, son millones de personas que hoy son empleados públicos en Venezuela y a los que se les dice que si Edmundo llega al poder, que si María Corina está en el nuevo gobierno, van a ser todos despedidos. Así que este mensaje de tranquilidad me parece muy importante y sobre todo quería saber eso, cuál va a ser el rol de los que actualmente están en la administración pública, esos millones de venezolanos que hoy están en la administración pública. Por supuesto, ¿no? Y lo reitero, lo reitero. Nosotros contamos con todos los venezolanos dentro y fuera de la administración pública para reconstruir el país.
Nosotros estamos, por supuesto, convencidos de que hace falta un Estado más eficiente, un Estado más fuerte desde el punto de vista de lo que tiene que efectivamente garantizar, que son temas de seguridad, temas de servicios públicos, eh, y por lo tanto también un Estado menos grande en una cantidad de cosas que se han venido acumulando a lo largo de los años. Venezuela tiene 900 empresas públicas, para darte una idea, 600 de las cuales están en el gobierno central y unas 300 adicionales en los gobiernos de los estados y los municipios. Nosotros pensamos que muchas de esas empresas públicas tienen que ser privatizadas, van a ir haciéndose como se tiene que hacer con licitaciones públicas, transparentes, para que la gente pueda, los que estén interesados en comprar esas empresas, en invertir en Venezuela, lo puedan hacer, conservando la fuerza de mano de obra que tienen esas empresas. Y bueno, nuestro plan, desde el punto de vista de la aprobación, de la evolución del sector público, del personal del sector público, es entrenarlos para hacer un mejor trabajo en el Estado. Y al mismo tiempo también darle la opción a los que quieran pasar al sector privado de poderlo hacer con un proceso transitorio, con un proceso progresivo que permita que sin traumas, permita ir reorganizando de alguna manera la estructura del mercado laboral en Venezuela. De manera tal que quiero reiterar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de seriedad, un mensaje de que vamos a estar todos juntos haciendo esto por Venezuela. Excelente. Voy a tomar esto último que usted acaba de decir, profesor, para entrar en lo que yo pienso que es uno de los temas más importantes de esta conversación y por lo cual la mayoría de la gente nos va a ver, que es el gobierno. Llegamos, obtenemos la libertad de Venezuela, Edmundo González Urrutia se pone en la banda presidencial, nombra a María Corina Machado vicepresidenta, nombra a su gabinete, empieza el gobierno. Una de las grandes preocupaciones de la gente tiene que ver, evidentemente, con la economía. Y lo que más nos escriben es el tema del salario. Y la mayor cantidad de protestas que hay en Venezuela, aún con esta represión salvaje que ha existido desde el 28 de julio hacia acá, también del 28 de julio hacia atrás, pero que se ha incrementado luego de las presidenciales, una de las protestas que han seguido activas en la calle ha sido por reivindicaciones salariales y reivindicaciones laborales de trabajadores en su gran mayoría del sector público nacional que piden aumento de sueldo, entre otras muchas cosas. ¿Cómo son esos primeros 100 días, por ejemplo, de los cuales María Corina habla tanto y con tanta emoción de un nuevo gobierno democrático para Venezuela? Y me gustaría que arranquemos por ahí, por el tema económico. Perfecto. De todas maneras, déjeme hacer una cuñita porque la primera decisión que va a tomar el presidente Edmundo González y la vicepresidenta María Corina Machado va a ser liberar a nuestros héroes, liberarlos de las cárceles en las que están en este momento sometidos, digamos, a este régimen, pero nunca vencidos. Esa va a ser la primera decisión. Ahora, hablando del tema económico, lo primero que quisiera también mencionarte es que nosotros estamos ya en contacto con organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, igual que con otros organismos como la CAF también, con la idea de crear un programa de reconstrucción del país que permita empezar a reorganizar la economía. Nosotros tenemos un programa que le llamamos de expansión, de estabilización expansiva, es estabilizar al país que está, pues tú lo sabes muy bien, cada día el dólar amanece de una manera distinta, los precios siguen subiendo, etcétera, etcétera. Estabilizar las variables macroeconómicas, como se llama en la economía eso. ¿Qué significa eso? Poner bajo control la inflación e ir fortaleciendo la moneda nacional en un esquema donde vamos a tener el dólar funcionando también normalmente en la economía, por un lado, y por otro lado, tenemos que invertir masivamente en la economía de manera tal de generar crecimiento. Te lo dije anteriormente, nosotros somos una economía muy chiquita en este Sí. momento, una economía de 100.000 millones de dólares cuando deberíamos tener una economía de 700.000 millones de dólares. Nosotros vamos hacia allá. Y nuestro plan de gobierno en el área económica precisamente establece esa ruta de crecimiento acelerado. La relación con los organismos multilaterales es sumamente importante porque eso nos va a abrir además el crédito internacional. Venezuela está aislada del crédito internacional porque no han pagado las deudas que tiene. En este momento hay una deuda pública en Venezuela de alrededor de unos 160.000 millones de dólares, es decir,
1.6 veces el tamaño de la economía. de la economía. Una cosa brutal. Nosotros tenemos que renegociar esa deuda, naturalmente, y la vamos a renegociar también con los organismos multilaterales detrás de nosotros, apoyándonos con un programa que habremos acordado con ellos nuevamente de estabilización y de crecimiento. De manera tal que en ese sentido, digamos, son acciones muy inmediatas que hay que tomar inmediatamente una vez que llegue el gobierno. El segundo punto tiene que ver con el petróleo central. Nosotros vamos a seguir siendo una economía petrolera y más petrolera aún de lo que somos ahora, que hemos bajado muchísimo, como te lo comenté, de 3,5 millones casi a menos de 1 millón en estos 26 años. Vamos a volver a remontar la cuesta. Vamos a ir a una economía de 4, 5, 6 millones de barriles al día a lo largo de los siguientes años. Naturalmente, eso no sucede de un día para otro. Y lo vamos a hacer en base a una apertura amplísima al capital privado, porque nosotros no tenemos el financiamiento para reconstruir a PDVSA. Nosotros necesitamos a 4 o 5 PDVSAs en el país para poder llevar la producción a un nivel que permita financiar también la reconstrucción del país. O nosotros reconstruimos el país o nosotros reconstruimos PDVSA. Tenemos que reconstruir el país. Y PDVSA la vamos a convertir en una agencia reguladora y vamos a tener un negocio privado en el nivel petrolero y el gobierno lo que va a recibir es lo que pasa en la mayoría del mundo. Reciben impuestos y Claro. regalías de parte del sector privado. De manera tal que esa es la manera como nosotros también vamos a tratar el tema privado y el tema de petróleo y creo que vamos a tener un éxito tremendo. Es decir, va a haber mucha gente interesada en invertir en Venezuela, incluyendo venezolanos también. Nosotros no vamos a limitar la inversión en petróleo al capital extranjero, vamos a abrirla al capital, es decir, cualquiera que quiera invertir, que tenga por supuesto las competencias adecuadas y que pase por el proceso natural de una licitación pública, transparente, clarísima para poderle asignar campo petrolero, en ese sentido, pues van a poderlo hacer también. No tal que por ahí hay esto. Una medida muy inmediata que nosotros ya tenemos bastante estudiada para suministrar gasolina muy rápidamente, que es uno de los problemas que tenemos generalmente en el país, es la relación que nosotros tenemos establecida con Citgo en los Estados Unidos. Y hay planes concretos para trabajar justamente con Citgo de manera tal de conseguir un abastecimiento rápido diario de gasolina de parte de esta empresa, a cambio, por supuesto, del envío de petróleo para refinación allá. De manera tal que sin gastarnos un centavo, realmente pasando, dándole petróleo a Citgo por un lado y recibiendo por otro lado gasolina, vamos a tener un alivio importante muy rápido de este tema en el caso que es uno de los problemas centrales que tenemos en este momento. Sí, me gustaría pasar, profesor, antes de pasar al tema de los servicios públicos, que me parece clave, me gustaría todas estas medidas macroeconómicas, todas estas medidas económicas para el bienestar de Venezuela, ¿cómo lo va a ver el ciudadano de a pie traducido en el día a día, digamos? Es decir, una señora de la bombilla en Petare, luego de 100 días, de un año de gobierno democrático, que se adopten estas medidas que ustedes están planteando y que yo no tengo ninguna duda de que podrán ser ejecutadas en un nuevo gobierno. ¿Cómo lo va a sentir ella en su bienestar, digamos? ¿Cómo le llega a su bolsillo esto? Esto va a ser un país de oportunidades. El crecimiento económico lo que significa es que hay más inversión y más empleo y un empleo mejor remunerado. De manera tal que al final de cuentas, lo que realmente nosotros vamos a tratar de desencadenar es ese tremendo potencial que tiene el país a partir de inversión y a partir de trabajo. La gente, la gente normal de Venezuela, que está en este momento en las condiciones terribles en las que están, van a tener tremendas oportunidades y nuevamente, como te digo, con un trabajo, eso sí, muy importante, con esfuerzo, con un trabajo duro, duro y parejo y honesto van a salir adelante. La gente en Venezuela va a salir adelante porque confiamos en ese país, confiamos en esa gente, confiamos en que el trabajo no, a nadie le está haciendo feo el trabajo. Lo que la gente quiere es trabajar, lo que la gente quiere es tener un sueldo decente. Bueno, para hacer eso, eso no lo hace el Estado. Eso lo que hace es una economía
que crece, una economía que cada vez tiene mayores oportunidades de empleo y donde la gente está mejorando crecientemente. De manera tal De que hecho, todo esto en el fondo, al final de cuentas, lo que tiene es un solo objetivo, y es que la gente viva en un país de oportunidades, que con trabajo, como decía, duro, serio, honesto, pueda hacer crecer a su familia, pueda proveer para su familia y vaya generando cada vez más un futuro más promisorio para todos. de hecho, ese es uno de los mensajes más comunes que yo recibo en mis redes sociales. Es, mira Jesús, yo no quiero estar esperando mes a mes que me regalen una caja de comida. Yo no quiero que el nuevo gobierno me esté regalando una caja de comida. Yo quiero que me dé la oportunidad de trabajar y con el sudor de mi frente ganarme mi dinero y que mi dinero me alcance para ir al abasto que me dé la gana a comprarme la comida que me dé la gana. Eso es lo que Exactamente. quiere la gente. La gente no está esperando regalos, la gente está esperando oportunidades para surgir, evidentemente. Y lo Entonces, sabemos. Por eso te digo que nosotros confiamos muchísimo en nosotros mismos, en los venezolanos. Los venezolanos queremos trabajar, los venezolanos lo que queremos es tener oportunidades. Y esa es la economía a la que vamos. Es una economía de oportunidades, una sociedad de oportunidades. excelente. Seguimos con los problemas del día a día, ¿no? Distintos servicios. Luz, agua, gas, transporte público, medicina, educación, la gente, bueno, un país destruido, ¿no? Lo que nos puedas adelantar un poco, Rafael, en cada uno de estos temas que es el día a día de los venezolanos, qué ideas tienen para empezar a resolver cada una de estas cosas que, bueno, luego de 26 años de chavismo en el poder, están todas destruidas. Primero te quiero decir que en todos estos temas tenemos equipos de trabajo que han venido diseñando planes y acciones concretas a los 100 días y los años siguientes. Incluso ahora estamos, por supuesto, ya mucho más concentrados en las primeras 100 horas, de hecho, ¿no? En cada uno de todos estos temas hay equipos, como te digo, que están trabajando en esa dirección. Te voy a dar un par de ejemplos para que veas un Sí, poco por dónde vamos, ¿no? En el caso de educación, en el caso de educación es un tema sumamente importante. Estamos destruyendo toda una generación. Los muchachos están yendo 2 o 3 días a clase. ¿Por qué? Porque hay pocos maestros y los maestros que están, pues tienen que trabajar en otras cosas también para sustentarse de alguna manera. Si ellos trabajaran solamente como maestros, no tendrían cómo comer. De manera tal que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es un plan de emergencia que permita la vuelta a clases. Eso es el primer tema, ¿no? Y eso significa que nosotros tenemos que entregar a los maestros un salario un poco mejor, efectivamente, del que tienen ahora. Si no, no hay manera tampoco de llevarlos a la clase. De manera tal que ahí hay, digamos, un primer tema que es muy importante. Quiero darte otra idea de lo que tenemos, lo que estamos haciendo, que es un poco más general, que tiene que ver con alimentación y tiene que ver con la grave situación de crisis humanitaria que existe en Venezuela. En excelente, este plan de reconstrucción que vamos a negociar con los multilaterales, nosotros hemos introducido un primer segmento temporal, probablemente de un año o algo parecido, de transferencias directas a los sectores más vulnerables de la población. Van a ser transferencias a partir de las cuentas bancarias, que pues, felizmente en Venezuela la mayoría de la población está bancarizada, y eso nos va a ayudar muchísimo para hacer llevar, digamos, un apoyo monetario inmediato a la mayoría de la población, sobre todo, como te digo, a la población que es más vulnerable, de manera tal de, primero, enfrentar la crisis alimentaria, es decir, que tengan algo de dinero para empezar a buscar, a comprar. Y segundo, eso genera una demanda adicional. La demanda aumenta, por supuesto, la capacidad de los empresarios para producir, y al mismo tiempo eso genera un círculo virtuoso que termina haciendo crecer el país. De manera tal que el plan de emergencia humanitario es muy importante y va a ser, nosotros esperamos, financiado por los multilaterales en un plazo relativamente corto, que sería pues aproximadamente un año, ¿no? Pero es un año muy importante para que la gente se ponga de pie otra vez, ¿no? Que eso es lo que necesitamos, para que la gente pueda empezar a ver el futuro con más optimismo, y mientras tanto empiezan a fluir las inversiones y empieza a aumentar el empleo. Eso es un poco la dinámica que tenemos en ese sentido. En salud, te voy a dar un dato de los varios que tenemos planteados. Un plan de emergencia
para todo lo que tiene que ver con operaciones y asistencia primaria que están completamente paralizados. Nosotros estamos haciendo contactos con muchísimos médicos que están tanto en Venezuela como fuera de Venezuela para crear un programa voluntario de médicos y de cirujanos, etcétera, que permita en un primer momento enfrentar todas estas necesidades, como digo, dentro de un marco de emergencia. Esto no es lo que nosotros vamos a terminar haciendo al final, es la manera de entrar y empezar a dar soluciones inmediatas a situaciones verdaderamente dramáticas como las que tenemos en este momento. Me gusta mucho este concepto que ustedes están manejando de la emergencia y el país con el que soñamos y al que aspiramos, ¿no? Hay que atacar la emergencia mientras vamos construyendo esa Correcto. Venezuela con la que soñamos. Hay otra cosa que también nos escriben mucho, doctor, que es que tiene que ver con la cantidad de personas que han ido y se han graduado de misiones educativas o de universidades que ellos mismos escriben, mira, yo de verdad quiero ser abogado y me gradué de abogado en una misión y estudié, pero yo siento que no estoy todavía tan bien preparado para hacerlo. Yo siento que me engañaron. Muchas veces lo dicen, yo siento que me engañaron y que estoy aprendiendo ya en el ejercicio, ¿no? Es decir, estoy aprendiendo en el ejercicio. ¿Cómo se enfrenta, digamos, cómo se enfrenta este reto enorme de tener una cantidad importante de gente que de verdad se quiso preparar para ser abogado, para ser ingeniero, para ser doctor, que el país necesita gente que quiera hacer todos los rubros que hay, pero que no tuvieron la preparación suficiente porque lamentablemente se hizo por demagogia y por populismo para decir que se estaban graduando cientos y cientos y cientos de miles de personas. Pero estos son otros venezolanos también con sueños, aspiraciones y que también han sido víctimas de este proceso. Cómo se ve esa óptica, digamos? ¿Cómo lo ven Totalmente, ustedes? totalmente. Son gente que de buena fe han querido estudiar, han querido orientarse en una carrera u otra y desafortunadamente pues han quedado defraudados pues por la mala calidad probablemente de mucho de esta formación. Es una gran oportunidad porque son gente con interés, gente con aspiraciones, gente con sueños y con alguna preparación, de modo tal que lo que hace falta es prepararlos mejor todavía, acogerlos, abrir los brazos y efectivamente abrirle oportunidades de mejor formación para que puedan ejercer su carrera como debe ser. Nosotros necesitamos a todos los venezolanos. Estamos atrapados eh, por un pequeño grupo de criminales. La inmensa mayoría de los venezolanos somos necesarios para la reconstrucción del país y todos van a tener espacio en este país. Excelente. Rafa, María Corina ha sido muy enfática con la cantidad de venezolanos que hoy están fuera de Venezuela, pero que al abrirse las puertas de la libertad y la democracia en el país, también se van a abrir las puertas para que regresen. ¿Qué le dices tú a esa diáspora venezolana en función de este tema de oportunidades, sobre todo oportunidades para reconstruir su país? ¿Cuál sería la invitación para que puedan aportar a la reconstrucción de Venezuela? Entendiendo que yo he hablado también con muchos de ellos y sí es verdad, millones van a volver a Venezuela, pero hay otros millones que ya echaron raíces fuera de Venezuela, que quieren que haya democracia en su país, que aman su país, que quieren ir de vacaciones a su país, visitar a su familia, a sus amigos en su país, pero van a quedar fuera del territorio, digamos, o sea, porque ya tienen una vida en Colombia, en Perú, en Chile, en España, etcétera. ¿Cómo manejar este potencial tan grande que tenemos fuera del país con el potencial tan grande que tú dices que tenemos dentro? ¿Cómo es ese engranaje? Lo primero es que yo creo que en el momento en que caiga este régimen de aprobio, como digo, va a haber un balón de oxígeno extraordinario, ¿no? La gente va a sentirse entusiasmada, con ganas de volver, con ganas de hacer cosas. Y las puertas van a estar abiertas, por supuesto. Habrá gente, como tú lo dices perfectamente, que ha echado raíces, es natural, han sido muchos años también, y que les va a costar mucho simplemente volver a Venezuela. Van a querer volver de vez en cuando. Bueno, nosotros también estamos pensando precisamente en programas de voluntariado. Hay mucha gente, profesionales y trabajadores de todo tipo, que querrían volver a Venezuela para aportar durante un tiempo y después volver al país de acogida donde ellos están, donde tienen probablemente hijos, hasta nietos, probablemente algunos,
pero que tienen interés en reconstruir el país, de apoyar la reconstrucción del país. Va a haber espacio para eso, va a haber espacio para eso. Y en el caso, por ejemplo, porque te lo mencioné en un momento, que fue el tema este de salud, una de las cosas que se está pensando precisamente es en un programa de voluntariado de médicos, no solamente dentro del país, sino fuera del país, que vayan a trabajar a Venezuela durante periodos de tiempo que permitan aumentar pues, la cantidad de posibilidades de hacer pues, todas estas operaciones que están muy retrasadas y una cantidad de atención médica que está retrasada. Eso nuevamente durante los primeros periodo, digamos, el primer periodo de tiempo donde vamos a ir atendiendo cuestiones de urgencia, de emergencia. Pero para el mediano y el largo plazo, Venezuela va a crecer, mira, Jesús, no tengas la menor duda. Venezuela va a crecer de una manera extraordinaria. Esto hace un rebote extraordinario. Las posibilidades que se van a abrir de negocios en Venezuela, de trabajo en Venezuela, de disfrutar el país, van a ser espectaculares. Y yo no tengo ninguna duda que todos y cada uno de los venezolanos que estamos afuera, lo que queremos es disfrutar ese país y apoyar ese país. De modo tal que ahí las puertas están abiertas para todo el mundo, con el mayor respeto, por supuesto, además para quienes tengan su vida hecha afuera y vayan a quedarse afuera, pero que quieran volver al país pues, de turismo o para aportar. Nosotros estaremos, por supuesto, abiertos a eso. El país va a estar abierto a eso completamente. Esto es un solo país, estemos donde estemos, es un solo país. Los venezolanos tenemos esta eh, peculiaridad, yo diría, de que ninguno se ha olvidado de Venezuela. Aquí todos los que estamos afuera, todos estamos pendientes de qué es lo que va a pasar en el país y de cómo podemos ayudar. Y ese sentimiento yo creo que se va a convertir en acción en el momento en que las condiciones sean propicias para que así suceda. Así es, y yo estoy seguro que muchísima gente que va a ver este video se va a alegrar mucho de escuchar este mensaje. También muchísima gente nos pregunta por el tema de corrupción, porque tanto Edmundo González como María Corina han sido muy enfáticos con el tema de acabar con la corrupción en Venezuela. Chávez, en paz descanse, llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción que existía en Venezuela, que era un mal que existía en Venezuela. Y él se monta sobre esa ola y sobre esa crítica y sobre esa queja de los venezolanos en su campaña presidencial. Y resulta que 26 años después, ellos se convirtieron en el régimen más corrupto de la historia de la humanidad. O sea, no solo no la acabaron, sino que la multiplicaron por 1000. ¿Cómo plantean ustedes realmente reducir la corrupción, digamos, paulatinamente, de golpe? ¿Qué medidas hay para reducir la corrupción en Venezuela, entendiendo que la situación es la que es, lamentablemente, hoy en día en el país? Sí. Mira, lo más importante en cualquier país es la moral de sus ciudadanos y la moral de sus dirigentes, los valores de los ciudadanos y los valores de los dirigentes. Y no hay ninguna duda que los valores de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González son impecables. Y esto es súper importante. No te estoy hablando de ninguna medida concreta. Te estoy hablando de moral y de principios, de valores. Esto es muy importante porque cuando tú estás en una situación donde tú tienes tus dirigentes, la gente que tú admiras, la gente que tú crees que pueden ayudar a que el país vaya para adelante y los ves con esa moral, con esos principios, con esos valores, valores familiares, valores de honestidad, valores de trabajo duro. Eso inspira a la gente. Eso inspira a la gente y eso es como una cascada que va cayendo a lo largo de toda la sociedad, donde todo el mundo siente que efectivamente a la cabeza de un Estado hay gente confiable y hay gente honesta. Y eso es lo primero que yo creo que una persona como María Corina y una persona como Edmundo González Urrutia van a aportar a Venezuela. Esa es la primera cosa. La segunda es que cuanto más grande es el Estado, más posibilidades hay de corrupción. Porque si el Estado maneja todo, ¿verdad? Siempre habrá algún personaje que quiera utilizar ese pequeño poder que le queda para extorsionar a alguien, para sacar algo de dinero a cambio de algún favor. De manera tal que en ese sentido, una cosa importante también, y esto no se va a hacer de un día para otro, pero es la dirección en la que tenemos que ir, es hacer un Estado más pequeño, pero más fuerte. Nuevamente, más fuerte en lo que realmente necesita el Estado ser fuerte, que es asegurar
a la gente su seguridad, es asegurar a la gente los servicios públicos que tiene que tener y es asegurar que la política internacional sea la correcta. De manera tal que cosas muy importantes y el manejo macro de la economía, eso son cosas muy importantes que puedes hacerlas con un Estado bastante más pequeño que este, en donde no tienes tantas oportunidades de corrupción. Y hay un tercer punto, naturalmente. Siempre, aún en buenas condiciones como esta, en unas condiciones donde tú tienes una dirigencia moral, donde tú tienes un Estado más pequeño que tiene menos posibilidades de hacer trampas, etcétera, y de extorsionar a los ciudadanos, siempre hay alguien que se la ingenia para hacer algo. Bueno, si alguien que se Mm. la ingenia para hacer algo, hay que hacerle caer el peso de la justicia seriamente encima, como una manera además de ejemplificar, de dar un ejemplo al país de que eso no está permitido. Un país sin moral, un país sin principios, un país sin ética, no va para ningún lado. Estos son valores centrales para hacer que un país sea grande, no solamente moralmente, un país sea grande económicamente, un país que tenga oportunidades realmente para todos. Se construye en parte, en base a la moralidad, a la seriedad, a los valores y al trabajo duro y honesto. Esos son los valores centrales. Y yo creo que no hay nadie en el país que pueda durar que esos son valores que tiene la dirigencia actual que tenemos con María Corina y con el mundo. Profesor, son miles de temas que la gente nos pregunta, insisto, y perdonen que le haga tantas preguntas, pero es No, por que favor. el país está destrozado de punta a punta y en todos los sectores. Hay un tema que la gente ve clave, que usted lo acaba de decir, que es el tema de la justicia. ¿Puede haber justicia en Venezuela? Digamos, en democracia en Venezuela, en estos primeros días, podemos hablar de justicia, entendiendo que ustedes se van a encontrar con una realidad, con unos jueces que son los que son, con unos fiscales que son los que son, con unos magistrados que son los que son. ¿Cómo ustedes plantean también asumir ese reto, que yo creo que es uno de los grandes debes del país y que los venezolanos lo saben y lo sienten así, las injusticias que hay en el país, la impunidad que hay en el país? Porque eso es algo que nos escriben mucho. Pareciera que uno se queda mucho con la necesidad del día a día de la gente, pero la gente también tiene necesidad de justicia. Y nos dicen mucho, mira, es que nosotros no queremos que venga fulanito y se quite la camisa roja y se ponga una camisa azul y ya está. Y pasamos la página y todo quedó como si nada y las prácticas siguen siendo las mismas y sigue habiendo impunidad y siguen habiendo beneficios y siguen habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Cómo se plantean ustedes este reto que me parece a mí enorme y trascendental para la Venezuela que viene? La toma de control del Estado, eso es lo que estamos hablando. La toma de control del Ejecutivo, el legitimar un Congreso que habrá que elegir, ¿verdad? Porque no tenemos un Congreso en este momento, nosotros no reconocemos esa Asamblea Nacional que tienen montada, eso es una Asamblea Nacional ilegítima. Nosotros vamos a avanzar en la dirección de la democratización y la legitimación de los poderes públicos, progresivamente en la medida en que vaya siendo necesario hacer las cosas que hay que hacer. Algunas van a ir antes, otras van a ir después. El Poder Judicial es uno de ellos, muy importante. Y el Poder Judicial, como tú lo sabes, va de la Corte Suprema de Justicia para abajo. Y la Sí. Corte Suprema de Justicia es designada, electa por el Congreso. De manera tal que lo primero que vamos a tener que hacer es tener un Congreso legítimo donde las fuerzas políticas del país, incluyendo fuerzas del chavismo que crean que deben estar y que pueden estar en democracia. Nosotros deseamos más bien la presencia de cualquiera de los sectores políticos que viven en el país en el Congreso. Y eso nosotros vamos a ir en esa dirección lo más pronto posible. Y de ahí en adelante el Congreso va a tener que hacer las designaciones definitivas de una cantidad de cuerpos del Estado, el fiscal, la Fiscalía, la Procuraduría, etcétera, etcétera. Temporalmente y de manera eh, transitoria, podrán tomarse medidas que permitan efectivamente mantener el control de una situación que puede ser, eventualmente, algunos sectores pueden querer eventualmente sabotear o tratar de buscar entorpecer la acción del gobierno. De manera tal que todo dependerá un poco de cómo terminará esta película, ¿verdad? Cómo va a salir el régimen, si sale como nosotros lo hemos planteado, con una negociación seria
que permita darles garantías a ciertos sectores para que puedan entregar el poder como tiene que hacerse, pues entonces tendremos un escenario. Si eso no es así y salen de otra manera, pues será otro escenario. En esa situación, pues tendremos que tomar las decisiones convenientes en ese momento. Pero lo que sí te puedo decir es una cosa, no existe no existe la posibilidad de que haya un cambio de gobierno como el que nosotros estamos planteando y que siga la misma sinvergüenzura, por decirlo así, ¿verdad? Que tenemos en este momento en determinadas áreas del Estado. Amén. Y eso los venezolanos lo vamos a agradecer muchísimo, porque esto no es un tema nada más de dos o tres caras, esto es un tema de un sistema completo que no funciona lamentablemente porque afecta la vida de todos los venezolanos. Profesor, usted en su rol, director de la oficina en Washington, del presidente electo Edmundo González, de María Corina Machado, parte del programa de gobierno de María Corina y Edmundo, ¿cómo se ve en Washington? ¿Cómo se siente? ¿Qué ha recibido usted de feedback de este plan? ¿Tiene apoyo? ¿No tiene apoyo, como dicen muchas veces voceros del chavismo y algunos que se hacen llamar de oposición también, que es una fantasía, que es una ilusión? ¿Cómo han sido recibidas estas ideas ya por la comunidad internacional, particularmente ahí donde ustedes están? Muy bien, muy bien, es decir, con gran receptividad. Ellos entienden que esto es un trabajo muy serio. Mira, muchos de nosotros venimos de trabajar en organismos internacionales. Yo estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, otros han estado en el Fondo Monetario Internacional, otros han estado en otras organizaciones internacionales importantes y nos conocemos. Esta ciudad no es tan grande como parece, es una ciudad donde nos conocemos todos de alguna forma y saben perfectamente que hay detrás de estos trabajos, de este trabajo, mucha gente con mucha experiencia y con mucha seriedad en lo que está diciendo. De manera tal que en ese sentido nosotros nos encontramos muy cómodos aquí en las conversaciones que tenemos, por ejemplo, con los think tanks aquí en Washington, que son gente muy acuciosa, ¿verdad? Que siempre hacen las preguntas difíciles, ¿verdad? Y hemos tenido pues una gran receptividad en ese sentido. Esto es un plan muy serio trabajado de una manera muy colectiva. Además, hemos oído mucho a mucha gente y se ha formado una red de redes al final donde mucha gente ha ido aportando progresivamente hasta lograr sintetizar un poco esta visión que, como tú dices, es muy importante recalcar. Esto es una visión de largo plazo, pero con acciones de muy corto plazo, mediano y largo. Y el plan de largo plazo, la visión de largo plazo, es una Venezuela próspera, es una Venezuela liberal, es una Venezuela democrática, naturalmente. Una de las primeras cosas, por cierto, me vienen a la cabeza cosas cuando me tú preguntaste, bueno, ¿qué van a hacer los primeros días y tal? Libertad de prensa, por Dios, libertad de prensa. Es decir, la libertad de opinión desapareció en Venezuela. Tú opinas en Venezuela distinto a lo No que opinan existe. estos malandros y te ponen preso. Es decir, esto es increíble. Entonces, digamos, un tema central, y eso es muy rápido, es muy fácil de hacer y vamos a hacerlo, es la libertad de opinión, la libertad de prensa, la garantía que tiene que tener la gente de opinar. Eso es Sin una consecuencias, porque condición. el discurso del chavismo es ese. Ve, Jesús, pero es que tú dices lo que tú quieres por las redes, eso es libertad de expresión, eso no es libertad de expresión, porque lo que uno dice le trae consecuencias. Así es, así es. Eso es lo que uno tiene que evaluar. Así es. Entonces, no, estoy completamente de acuerdo. Yo creo en la prensa libre, creo en la libertad de expresión en general. Creo que eso le hace bien, además, a la democracia. Creo que eso le va a hacer bien a Edmundo. Creo que eso le va a hacer bien a María Corina. Creo que eso le va a hacer bien al resto de partidos que conforman esa plataforma democrática, que sin duda alguna van a trabajar por la reconstrucción del país, Totalmente. porque, porque eso es uno de los principales poderes de Contraloría que va a haber, que es la Contraloría Ciudadana. Pero es que Que, además de que es un poder, efectivamente, un poder que a su vez tiene sus diferencias internas, ¿no? como todo. Pero como todo. Pero es que es un derecho básico civilizatorio, un derecho básico Sí, democrático. Es decir, la característica más clara de una democracia es cuando tú no puedes hablar disintiendo del poder. Cuando tú disientes del poder y no lo puedes, y tiene consecuencias negativas claro, naturalmente contra ti, eso no es democracia. Eso así es es, una dictadura. así es. Profesor, la última pregunta, porque son muchísimos temas y después lo vamos a ir desglosando uno a Con uno mayor gusto, Jesús. con todo el equipo de ustedes, que ha sido maravilloso. Voy de lo macro a lo micro. La comunidad internacional muy receptiva con la propuesta.
muy receptiva con el equipo que está trabajando la propuesta, pero nosotros recibimos muchos mensajes, por ejemplo, de que cuando se habla de apertura económica, se escriben los pequeños productores nacionales que, con el perdón de la expresión, ¿no? Han pasado trabajo, ¿no? O sea, se las han visto bien negras estos 26 años, y un ganadero en Venezuela, que pasó de tener 100 cabezas de ganado cuando llegó Chávez al poder, y ahora tiene 2, 3, 5, 10. Y ha aguantado 26 años con expropiaciones, con controles de precios, con persecución, con encarcelamiento, con extorsión, con guerrilla, con grupos irregulares, en fin, todo lo que sabemos, y además manteniendo a su familia también con todo lo que sabemos, que ya lo hablamos largamente en este programa. Hay democracia, día uno, día dos se abren las puertas de la economía, día tres llega una transnacional brasilera y le monta una empresa al lado 50 veces más grande, aunque el país de las mismas condiciones, él no tiene cómo competir con las mismas condiciones con este gigante que acaba de llegar. ¿Ustedes tienen pensado algo para proteger un poco, al menos en estos primeros momentos, hasta que avancemos hacia lo que queremos, a la producción nacional, a esos pequeños productores? No estoy hablando de enchufados, de gente que hizo plata con el gobierno, no, no, no. Gente que dignamente ha mantenido su negocio a flote a pesar de todo en esta tragedia en el país. Mira, lo que ha destruido a la economía es precisamente eso que tú estás mencionando. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? En primer lugar, vamos a restablecer el crédito internacional de la República y por lo tanto el crédito interno del país. Los bancos se han reducido a un chiste, es decir, eso no existe prácticamente en Venezuela. Nosotros necesitamos restablecer el funcionamiento normal de la economía, el funcionamiento del crédito público normal, para que la gente, los productores que están allí, que tienen la ventaja de estar ahí primero, además, pero necesitan financiamiento a unas tasas además razonables que les permitan seguir produciendo y aumentar progresivamente su producción. Eso es una primera cosa súper importante. Segunda cosa muy importante, derechos de propiedad. Es decir, tú no puedes producir, tú no puedes invertir si tú no tienes la garantía de que tu propiedad te la van a respetar, cosa que este régimen nunca ha respetado. Este régimen cuando le da la gana, simplemente le pone la mano a una empresa, a un fondo, a lo que fuera, y se lo queda. Entonces, digamos, este tipo de cosas muy importantes, vamos a asegurarnos de que, por supuesto, todo el mundo tenga el mensaje muy claro, ¿no? Los derechos de propiedad se respetan de todas las formas posibles. Tercero, tú estás ahí ya. Y tú puedes asociarte además. Si yo fuera un empresario del estilo que tú me estás mencionando, yo estaría en Sí, este momento empezando a buscar asociación con otra gente porque yo conozco el mercado. Yo conozco cómo es el suelo de mi país. Yo conozco cómo poner a producir las vacas, etcétera, etcétera. Si tú tienes la ventaja de estar ahí. Entonces tú tienes que también imaginarte, oye, déjame crecer, déjame crecer. No es que déjame agarrar mis tres vaquitas y a ver si tengo cuatro mañana. No, yo quiero que tú tengas 200 vacas, 300 vacas, 500 vacas, más que eso todavía. Pero tienes que ponerte a trabajar duro y a pensar estratégicamente en unas condiciones donde vas a tener unas tremendas oportunidades para desarrollarte y para hacer crecer tu negocio, que es de lo que se trata al final. Estás hablándome de una cosa micro, pero no es micro. sí. Ese es el país entero. Estás hablándome de vacas, pero podemos hablar de 20 cosas más, ¿verdad? Así es. Es exactamente lo mismo para todo el mundo. Los venezolanos somos los que tenemos la primera opción para poder crecer, porque estamos ahí, porque sabemos cómo es nuestro país. Necesitamos liberar la cabeza. Es decir, después de 26 años donde has estado sometido prácticamente a las decisiones del Estado, donde no puedes hacer nada que el Estado no te diga que puedas hacer, tienes que cambiar completamente la cabeza y decir, oye, ahora tengo libertad, tengo garantías, garantía del derecho de propiedad, por ejemplo, tengo financiamiento, déjame ver qué hago. Es decir, es muy importante, sobre todo cambiar la cabeza. Si yo le puedo dar un consejo, con todo respeto, ¿verdad?, a los empresarios venezolanos, que me acuerdo mucho de mi época, de los años en el IESA, precisamente, donde esto era pues todos los días, ¿verdad? Es prepárense, porque lo que viene es extraordinario, lo que viene es un país espectacular con grandes oportunidades para empresarios y para trabajadores, pero tenemos que cambiar la cabeza y ponerla donde la tenemos que poner,
que es en crecer, en trabajar duro y en invertir. Y eso es Venezuela, tierra de gracia. Si tiene 5 minutos más, profesor, me surgieron dos preguntas nuevas de todo lo que usted acaba de Yo decir que lo me pareció escucho. maravilloso. Uno, usted habló de que en Venezuela no existe el crédito. Eso es así porque acabaron con la economía, acabaron con la moneda nacional, acabaron con la banca como consecuencia, también acabaron con el crédito y por eso han surgido sistemas alternativos mediante los cuales la gente obtiene créditos, así sea mínimos para compras del día a día, como aplicaciones como Cachea, por ejemplo, que han venido a llenar ese tipo de vacíos y está súper popularizado. Pero también han surgido otras aplicaciones, esta sería mi primera pregunta, que han llenado otro vacío con el tema del bolívar, que tiene que ver con las criptomonedas. En Venezuela es cada día más común el uso de aplicaciones varias, distintas casas de cambio y monedas estables como USDT o Bitcoin. Eso cada día es más común en Venezuela. Y no estoy hablando, insisto, del chavismo, de cómo se roban los reales, de cómo lavan, de cómo blanquean, nada de eso. Pues esta gente durante 26 años han robado, han saqueado y han inventado de todo para robar. Con dólares, con euros, con efectivo, con trueque, con barcos, con Bitcoin, con todo. Es decir, yo hablo del venezolano de a pie, está utilizando, está empezando a utilizar criptomonedas ante la lamentable ausencia de el bolívar, o sea, es decir, la lamentable pérdida de valor del bolívar y la ausencia de dólares en efectivo muchas veces en la calle. ¿Hay algún planteamiento con ese tema económico? No sé, abrir la economía a todo tipo de divisas. O sea, ¿cómo se está pensando, cómo se está pensando eso, digamos, que para los venezolanos es tan importante? Porque muchas veces salen incluso chistes por las redes sociales, pero es que es verdad, que hay algo que te cuesta tantos bolívares, entonces la gente da $2 en efectivo, le dan el vuelto en bolívares, le dan, hay la tasa, en Venezuela hay 3 tasas, la oficial, la paralela, la promedio. Hay unas que se dicen, otras que no se dicen porque te pueden meter preso. Con toda esta locura cambiaria que hay en Venezuela, ¿ustedes han evaluado este tipo de alternativas, digamos, para la economía? Sí, por supuesto. Todo el tema monetario es central en la estabilización de la que estábamos hablando. eh, y va a requerir un tiempo. Va a requerir un tiempo, no hay duda. Eso no es una solución de un día para otro. Pero lo que sí nosotros tenemos muy claro es que tenemos que mantener es decir, asegurarnos de que la circulación monetaria de diferentes divisas sea legal y la gente utilice las divisas o las formas, digamos, de intercambio que considere más adecuada mientras se va fortaleciendo efectivamente una moneda nacional que permita estabilizar los precios y que permita estabilizar las expectativas sobre todo las expectativas. El tema, el fenómeno de la inflación es un fenómeno muy complejo, pero una parte del fenómeno de la inflación es las expectativas. Si tú crees que, que los precios van a seguir subiendo, tú subes tus precios. Entonces Claro, es un círculo vicioso en este caso, ¿no? De modo tal que el tema de estabilización económica es sumamente importante y en ese proceso inicial de los primeros tiempos vamos a tener una circulación abierta pues, de todo tipo de monedas y por supuesto quien quiera usar criptomonedas usará sus criptomonedas. Yo personalmente no las uso, primero porque no lo necesito, porque estoy en un país donde tengo una moneda dura, fuerte, donde podemos claro, hacer eso, ¿verdad? Y segundo, porque son monedas muy inestables. Son monedas muy inestables. Tú no sabes cuánto tienes de una hora para otra, ¿no? Incluso a veces de un minuto para otro, porque las fluctuaciones, por ejemplo, del Bitcoin, pues son las conocidas, ¿no? Además de todo lo que tú dices, que efectivamente es así, eso es un terreno donde hay pues mucho lavado de dinero y mucha cosas mm, sinvergüenzuras, ¿verdad?, que se producen ahí, pero hay gente también que los utiliza precisamente porque es un medio de intercambio que la por gente necesidad. necesita hacer. Hoy en Venezuela, digamos, ha sido una necesidad para mucha Es gente, una sí. necesidad. Es decir, al final ninguna sociedad se suicida en ese sentido, ¿no? Es decir, si se tranca la cosa por un lado, buscas por el otro, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando con el tema monetario, que es que la gente pues, está buscando la manera de mantener de alguna forma su capacidad de intercambio y de qué usar para ese intercambio, ¿no? Pero normalmente, pues, lo que nosotros necesitamos es buscar una estabilidad macroeconómica que nos permita estabilizar también la moneda, ¿no? Esto es una cosa mucho más técnica, tiene que ver con temas Sí, fiscales, tiene que ver con el tema del Banco Central, tiene que ver con muchas cosas, pero el mensaje yo creo que es importante enviar es que
no nos preocupemos. Va- Vamos a poder funcionar como se está funcionando en este momento, pero para mejor. Es decir, lo que yo creo que es un mensaje importante es el siguiente. Estamos tan mal, tan mal, tan mal, que nada más que el cambio de gobierno va a dar, no, como lo dije, un balón de oxígeno tan extraordinario, un entusiasmo tan extraordinario, que de ahí para adelante lo que viene es mejor. Vamos a tener un gran Sí. país, vamos a tener un gran país. Es un gran país que ha estado sometido a algo indecible, ¿verdad? Y ese país va a resurgir de esas cenizas, eh, y vamos a disfrutarlo mucho y estoy seguro que todos vamos a poner el hombro para que este país sea lo que todos sabemos que puede ser. No tengo ninguna duda, profesor. Además, los venezolanos somos gente buena, gente trabajadora, gente decente, gente honesta y gente que tiene ganas de echar para adelante y de retransformar y de transformar y de recuperar a su país y su democracia. Entonces, la Así es. última pregunta y bonus, propiedad privada, lo nombró varias veces durante su intervención. Eso abarca miles de aristas como todos los temas, pero hay un tema sensible para el país y para los venezolanos. Con el tema de la propiedad privada, usted habló de las expropiaciones. Yo además le quiero agregar el tema de la misión vivienda. Misión vivienda, bajo la cual vamos a sacar de lado un momento el tema de la corrupción, vamos a sacar de lado un momento el tema de la mentira, es decir, que dicen que 5 millones de viviendas han hecho en misión vivienda, cosa que es absolutamente imposible, porque eso implicaría que todas las familias venezolanas viven en una misión vivienda, porque una familia tiene entre 4 y 5 personas, una casa para todo el mundo. Mentira. Vamos a sacar de lado el tema del sobreprecio, vamos a sacar de lado el tema de la corrupción, todo eso. Las pocas casas que se entregaron luego de todo el show y luego de todo el saqueo a la nación con ese negocio, las pocas que se entregaron no se les entregó títulos de propiedad a sus beneficiarios y luego, como todo lo que ha hecho esta gente, montaron un negocio a partir de ahí. Yo no sé si usted lo llegó a ver, pero el año antepasado, en diciembre casi, metieron presos un poco de gente que eran directores del Ministerio de Vivienda y tal, porque estaban extorsionando a beneficiarios de Misión Vivienda que ellos habían sacado de sus casas para devolverle, o sea, es decir, le dieron una casa de Misión Vivienda, no le dieron el título de propiedad, lo sacaron de esa casa y después les cobraron entre 5 y 7 mil dólares para que pudieran volver a entrar. Una locura por donde usted lo mire. Pero sí es verdad que aunque no hayan sido todas las que esta gente dice que se entregaron, hay gente que vive en Misión Vivienda y que ese es su hogar y que no tienen título de propiedad de eso. Y además también es verdad que hay un problema de vivienda en Venezuela, que lo había antes de que llegara el chavismo, pero esta gente, bueno, como todo en el país, profundizó todos los problemas que habían. ¿Cómo están viendo ustedes este tema de la vivienda de Venezuela hablando del tema de la propiedad privada? Es terrible lo que tú comentas de cómo ha sido extorsionada tanta gente, ¿no? Bueno, la primera cosa, nadie que tenga una vivienda se la vamos a quitar, eso sin ninguna duda, ¿no? En el equipo de vivienda que trabaja, hay un equipo completo dedicado justamente a esto, se ha considerado mucho este tema de los títulos de propiedad, naturalmente, ¿no? Y para nosotros forma parte de nuestra filosofía política más general. Es decir, nosotros queremos un país de propietarios, queremos un país donde la gente sienta orgullo de ser propietarios. La propiedad sobre la vivienda es la más básica, es la forma de acumulación más importante que tiene cualquier ser humano, porque es además donde tú vives, ¿no? De modo tal que en ese sentido nosotros vamos a tener una política, por supuesto, una política de extender la propiedad privada sobre las viviendas. Y por supuesto, habrán viviendas que hay gente que lo que quiere es alquilar o lo que puedes alquilar, pues alquilará igualmente, ¿no? Sobre este punto no te puedo dar una respuesta, no te puedo adelantar, digamos, qué es lo que vamos a hacer, pero quiero Okay. dejar esta idea, ¿no? Todos los que tienen que tener acceso, digamos, a una vivienda va a ser en base a propiedad. Eso nosotros estamos convencidos que es lo más importante. Y habrá que hacer pues lo que haga falta hacer para verificar quién tiene qué cosa y buscar la manera de resolver este problema, porque efectivamente las que ya están viviendo en su casa no se la van a quitar nadie. Extraordinario, ¿no? Y también tener el título te da seguridad de que ese techo es tuyo, de que nadie te va a sacar de ahí, independientemente del color de su camisa, de que no te van a extorsionar con ella, de que no te van a obligar a votar, a marchar,
no te van a sacar de ahí, pero además que la puedes heredar, la puedes alquilar, es decir, es tu propiedad y es tu patrimonio. ¿Cómo ve, para finalizar, Rafael de la Cruz, esa Venezuela que viene y cómo se ve Rafael de la Cruz ese primer día de democracia, luego de que el presidente Edmundo González Urrutia, acompañada de María Corina, de todo el equipo de la plataforma unitaria, le dé ese primer mensaje a los venezolanos de aquí empieza la reconstrucción del país? ¿Cómo te imaginas eso? Con gran alegría, con gran alegría, con gran orgullo por nuestro país, con gran orgullo por nuestra gente, con mucha esperanza, con mucha credibilidad de que vamos a salir adelante. Quiero mandar un mensaje de optimismo, de verdad. Es muy importante que nos lo creamos. Nosotros hemos sufrido durante muchos años algo indecible. Ha sido un retroceso por por cualquier, en cualquier los aspectos, digamos, normales de la vida de la sociedad venezolana. Hemos retrocedido por todas partes. Vamos a volver a ser un país extraordinario y mejor todavía. Y por eso te digo, ese primer día, ese primer minuto, voy a estar muy contento porque creo que vamos a tener un país que vamos a poder reconstruir todos juntos. Eh, y no tengo ninguna duda que va a ser un país de orden, va a ser un país de respeto, va a ser un país de honestidad, porque es lo que tú dices, los venezolanos somos así. Los venezolanos somos así, somos honestos, somos serios, somos trabajadores. Y yo creo que Venezuela va a reflejar lo que somos los venezolanos. No tal que, ¿cómo me veo yo en ese momento? Como te digo, como decimos en venezolano, saltando en una pata. Así será. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, y a todos los que nos vieron el día de hoy. De verdad que muy inspiradoras todas las ideas. Yo en lo particular me voy no solamente contento, sino tranquilo y esperanzado de que cuando caiga la dictadura y avancemos hacia la democracia, hay un equipo de trabajo que lo va a hacer bien por Venezuela y que va a garantizar la estabilidad de Venezuela, el orden en el país, la seguridad en el país y de ahí en adelante todo lo que queremos que avance, economía, servicios públicos, bienestar en general para todos los venezolanos. Así que te agradezco muchísimo por esta oportunidad, pero sobre todo por todo lo que vienen haciendo desde hace tantos años por nuestro país. Igualmente, Jesús, te lo agradezco mucho de este espacio. Yo solo quiero añadir una cosa, y es ¿Sí? que tenemos el liderazgo, tenemos el equipo y tenemos un país entero. Por esto lo vamos a hacer todos juntos. Amén. Gracias, Rafa. Muchas gracias a ti. Gracias a todos.